Hoy nos va a hablar la profesora María Goñi, buena amiga de este seminario y que en otros tiempos también participó. Yo no sé si tu tesis doctoral te la dirigió Manuel Amorós. Fue codirigida por así, con Luis Arechederra. Así. Sí, pues es una especial satisfacción para este seminario al que le dedicamos este curso desde la primera sesión. María es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, ¿verdad? Y gran especialista en la materia de la que trata. Pues tienes la palabra, María, cuando quieras. Pues sí, interven, sí. Yo creo que todos conocéis a María, pues me es muy grato además presentarla y agradecerla su participación en este seminario. María es licenciada y doctora por la Universidad de Navarra, es titular de Derecho Civil y además también ha sido miembro de claustro de diferentes universidades, o sea que tiene una experiencia docente y de investigación muy amplia en la Universidad de Navarra, en la Universidad de Nebrija, en Villanueva y en Francisco de Vitoria. Y en esta última ha sido también vicedecana de investigación de la Facultad de Derecho, de Empresa y de Gobierno. Luego tiene, que no es, hay que destacar, porque es difícil conseguir, tiene 3 sexenios, tiene una labor de investigación muy extensa, sobre todo especializada en derecho civil, en derecho hipotecario, en derecho inmobiliario, y últimamente además está muy especializada en el tema de la vivienda. De destacar además, por ejemplo, su participación como coordinadora y como autora del Tratado de Derecho de la Vivienda que está publicado en la editorial BOE. Luego tiene, desde luego, que todos conocemos, una experiencia investigadora extensa, muy consolidada. Es premio, además, de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario en el año 2005, académica correspondiente, y luego también es coordinadora del aula de Derecho Aula Civil, del curso de Aula Civil del Colegio de Registradores, entre otros muchos méritos que nos tiraríamos un rato largo diciéndolos, ¿no? Y destacando. Así que nada, muchas gracias por tu participación y cuando quieras. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos y lo primero, pues decir que realmente para mí es un verdadero lujo y un verdadero gusto estar aquí como ponente en este seminario y como recordaba Antonio Pau, desde sus inicios en la sección de registral, el seminario de Derecho Registral con Manuel Amorós, del que tanto aprendí y al que tanto debo. Seguro que está escuchándonos encantado esta tarde. Y por supuesto, muchísimas gracias a Antonio Pau, que dirige la sección de Derecho Registral, y que junto la sección de Derecho Registral de la Real Academia con el Colegio de Registradores, pues es donde realmente me he formado profesionalmente y he aprendido de tantísimos y buenos compañeros. Agradecer, por supuesto, a la profesora de Couto, a Rosa, muchas gracias por su amable invitación para estar una vez más en este seminario, que me hizo francamente mucha ilusión que contara conmigo y que me llamara para volver a estar aquí, y a su codirector del seminario, a Diego Vigil de Quiñones, muchísimas gracias siempre por su apoyo constante y la lata que he dado estos últimos días para mi participación. Dicho esto, pues estoy encantada de estar aquí, estoy encantada del tema del que voy a hablar, de la vivienda habitual y el registro de la propiedad, que son dos instituciones que realmente están absolutamente ligadas y que, en mi opinión, deberían estarlo todavía más. Es decir, lo que voy a tratar de exponer durante este ratito, que seguro que me tienen que cortar, es cómo se relacionan, cuáles son las relaciones de complementariedad entre ambas instituciones y cómo, a mi juicio, es absolutamente necesario y fundamental que el carácter de vivienda habitual de un inmueble conste en el registro de la propiedad. Por lo tanto, mi exposición se va a basar en 3 grandes bloques. El primero de ellos, muy breve, que es la vivienda habitual. El segundo, súper breve, también detallaremos ese régimen especial que tiene la vivienda habitual. Precisamente cuando veamos qué es, entenderemos por qué tiene un régimen especial y está protegida. Para concluir, ¿por qué debe estar inscrita entonces en el registro de la propiedad? Que ya adelantamos que es efectivamente para hacer efectivo y dar conocimiento de ese régimen peculiar que tiene. Y analizaremos los supuestos en los que la ley
remite expresamente a la inscripción o a la toma de constancia del carácter de vivienda habitual en el registro. Nos centraremos en dos de ellos. Realmente son los dos únicos que la ley lo dice expresamente, que es el derecho de uso a la vivienda familiar y, en segundo lugar, el carácter de vivienda habitual cuando se concede un préstamo hipotecario que recae sobre la vivienda habitual. Pues bien, dicho esto, ¿qué es la vivienda habitual? La verdad es que el legislador no lo dice, no lo define. Desde luego el Código Civil no lo dice. Podemos extraer de la legislación fiscal y tributaria en la ley del IRPF y en su reglamento que lo liga al concepto de residencia duradera, de más 3 años o más de 3 años, es lo que nos dice, pero no dice más. De ahí ya sacamos uno de sus caracteres, que desde luego es esa habitualidad como permanencia, como constancia, como continuidad. Otra de las leyes que trata de aproximarse, pero que no es lo mismo, es la ley de contrato de crédito inmobiliario, de contratos de crédito inmobiliario, pero aquí se habla de los inmuebles de uso residencial, al igual que hacía la directiva de la que es transposición. Está claro que una vivienda habitual siempre es un inmueble de uso residencial porque sirve para residir, pero no todo inmueble de uso residencial es desde luego vivienda habitual. ¿Por qué? Pues precisamente, y coincidiendo con lo que nos dice la legislación fiscal, porque realmente existen otras residencias que no son habituales, que son temporales, esporádicas o con otros usos que no sirven para dar cobijo a la persona. Por lo tanto, no son equivalentes, pero sí nos centra y vuelve a insistir precisamente en carácter negativo de que esa constancia, esa continuidad y esa habitualidad es de esencia de la vivienda habitual. Como decía, el Código Civil no lo define, sin embargo, considero como gran parte de la doctrina que podemos relacionar la vivienda habitual desde el punto de vista estrictamente civil con el concepto de domicilio. De hecho, en la propuesta de reforma de Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil así lo manifiestan y tratan de asimilar ambos conceptos. El domicilio recogido en el artículo 40 del Código Civil, desde luego, insiste en uno de los caracteres que ya hemos dicho, que es en esa habitualidad, en el elemento intencional, que es esa habitualidad, queremos que sea nuestro lugar de residencia habitual, y el elemento material para que sea el domicilio, que es que me sirva de lugar de residencia, entendido como lugar donde habito, que ocupo. Pues bien, estos elementos nos van dando ya esos caracteres: continua, permanente y además un lugar físico de residencia, al que añadimos otro concepto que también muchas veces se cruza con el de vivienda habitual y que no es exactamente lo mismo, que es el de vivienda familiar, que va a terminar por completar este concepto de vivienda habitual que vamos a dar. Está claro de nuevo también que toda vivienda familiar es una vivienda habitual, pero al revés, no toda vivienda habitual, porque puede estar dedicada a una sola persona que no constituya familia, no es vivienda familiar. Sin embargo, es bueno introducir la relación de la vivienda habitual con la vivienda familiar, toda vivienda familiar lo es, porque veremos ahora incide en esa dimensión social familiar de la persona que no podemos obviar y la hace más digna de protección al hilo, al albor del 39 de la Constitución española. Con todo esto, esos caracteres que estamos viendo, ya empieza a dibujarse que es un bien inmueble de unas características especiales. ¿Por qué es tan importante con esa continuidad, esa permanencia, ese lugar de desenvolvimiento de la persona y del desarrollo de la familia? ¿Por qué? A mi juicio son 3 las razones que hacen que realmente sea importante y distinta. En primer lugar, y no creo que el más importante, es el criterio de valor económico. La vivienda habitual es un bien inmueble, no lo podemos olvidar. Y normalmente es el bien patrimonial de mayor valor de cualquier familia o persona individual en España. Eso desde el punto de vista individual. Pero es que además, para la economía del país, la vivienda habitual supone, me parece que estaba en el 50% de los saldos vivos de los créditos de las entidades financieras, están en créditos hipotecarios sobre la vivienda habitual. Y leí esta mañana, preparando justo esta ponencia, que en la estadística registral de febrero, que ya han avanzado, había aumentado ya un 13 y pico por ciento los créditos hipotecarios sobre vivienda habitual. Es decir, el que existan viviendas habituales que tienen que ser financiadas a través de los préstamos o los créditos hipotecarios hacen que para la economía del país sea un bien económicamente muy relevante.
No estamos hablando de, bueno, vamos a proteger algo de carácter íntimo o personal. No, no. Para la economía del país y para la economía familiar es fundamental. Pero además, y en segundo lugar, no podemos olvidar, como hemos dicho, que esa vivienda habitual es el lugar físico en el que la persona vive y cohabita. Yo defiendo una postura o un concepto de persona como desde la concepción biopsicosocial, es decir, una persona íntegra, integrada por sus tres dimensiones: psíquica, social y física. Y el hombre, la persona, es un ser corpóreo y por lo tanto tiene cuerpo y necesita un lugar donde habitar y donde cobijarse. Ese lugar es su vivienda habitual. Y esa vivienda habitual, al final, lo que está haciendo como ser corpóreo que es proteger, aumentar, consolidar la dimensión física de la persona, que está en estrecha relación con su dimensión social y su dimensión psíquica. Por lo tanto, es importante porque es un lugar físico donde la persona se desarrolla como tal, físicamente hablando. Y en tercer lugar, y yo creo que más importante, es precisamente el lugar, además de ser corpóreo, como hemos dicho, el ser humano tiene una dimensión psíquica, intelectual, volitiva y espiritual. Y es precisamente en la vivienda habitual donde se desarrolla como persona, en toda su dignidad. Alcanza el desarrollo de su personalidad y es el lugar de desenvolvimiento personal y familiar y de protección de la prole, incidiendo ahí en la dimensión social de la persona. Luego, no podemos separar la vivienda habitual de una concepción de persona íntegra. Desde esta concepción contribuye a esa concepción de la persona y a esa dignidad de la persona. Luego, ya y en un plano filosófico, desde luego, son cuestiones que, aunque aquí ahora no las vamos a mencionar, creo que son base para demostrar la importancia per se de la vivienda habitual. Pues muy bien, nos parece que es suficientemente importante, a mí desde luego me lo parece por lo que acabamos de decir. ¿Y esto en qué se traduce? Que va a ser un bien inmueble especialmente protegido y con un régimen jurídico peculiar y propio. Y voy a hablar solo desde el punto de vista civil, porque por supuesto tiene un régimen jurídico propio desde el punto de vista fiscal, su tratamiento tributario y por supuesto constitucional. Artículo 18, artículo 39, artículo 47 de la Constitución española. Está especialmente protegida. Pero en derecho civil simplemente también tiene muchas peculiaridades que han llevado a gran parte de los autores a hablar de, yo hablo de régimen jurídico propio, que incluso de estatuto jurídico propio de la propiedad de la vivienda habitual como un tipo de propiedad especial. ¿Cuál es ese régimen jurídico propio civil? Muy rápidamente, porque vamos a incidir en los más importantes. De todos es de sobra conocido. Está sometida a ciertas limitaciones en su disposición cuando el cónyuge, el titular, está casado, 1320 del Código Civil, en relación con el 96 del reglamento hipotecario. Además, existe un derecho de adquisición preferente especial para el cónyuge superstite sobre el derecho de vivienda habitual, o bien que lo puede cambiar por un derecho de uso habitación. La ley de arrendamientos urbanos también concede, tras una crisis, separación o divorcio, que el cónyuge atributario del uso pueda subrogarse en ese arrendamiento concertado por el excónyuge y por la otra parte. Por supuesto, podemos hablar del artículo 96.4 del Código Civil, del que luego me voy a referir, que es ese derecho de uso a la vivienda familiar establecido tras una crisis matrimonial. Ni que decir tiene, que ya lo hemos adelantado y lo volveremos a decir, la importancia que tiene la vivienda habitual cuando se hipoteca, cuando se establece un préstamo hipotecario sobre la misma, tanto en la fase de constitución e inscripción de la hipoteca como en la posterior posible ejecución hipotecaria, que realmente cambia totalmente el procedimiento de ejecución. Pero es que también a la hora de trabarse embargos, la vivienda habitual está especialmente protegida, de tal forma que si llega la anotación de embargo y no consta el carácter, no se sabe si es vivienda habitual o no, el registrador suspenderá esa anotación de embargo y preguntará si se trata de una vivienda habitual o no para poderlo practicar. Y si el deudor además es un emprendedor de responsabilidad limitada, puede incluso llegar a resultar inembargable la vivienda habitual. También nos sirve porque cuando se trata de una vivienda habitual sabemos todos que es obligatorio la contratación del seguro decenal en su construcción. Y también podemos hablar de que existe un tipo especial de hipoteca, que es la hipoteca inversa, que solo recae sobre la vivienda habitual. Esto es un barniz muy rápido de especificidades, de peculiaridades que tiene la vivienda habitual desde el punto de vista civil. Por lo tanto, es verdad, nos planteamos, hemos visto que conceptualmente es un bien inmueble muy importante,
parece que tiene un régimen distinto, bueno, parece, yo lo afirmo, tiene un régimen distinto y peculiar, entonces ahí es donde aparece el registro de la propiedad. Si realmente debemos defender y debemos saber y debemos conocer que cuando un inmueble es una vivienda habitual para poderle aplicar su propio régimen normativo, creo que el medio para conseguir esto es el registro de la propiedad. De ahí defiendo la importancia de que en el registro conste tal carácter. De hecho, una resolución de la antigua Dirección General de los Registros y del Notariado, hoy de Seguridad Jurídica y Fe Pública Registral, de 26 de noviembre de 2013, perdonen que se lo lea literal, insiste en la importancia de hacer constar el carácter de vivienda habitual y dice, porque la inscripción de tal carácter, que desde ese momento está protegida por la legitimación registral, determinará de futuro el conjunto normativo aplicable a la vivienda. Luego, no podemos desligar estas dos instituciones. La vivienda habitual, por sus propias características y sobre todo por su régimen jurídico distinto, necesita del registro de la propiedad para que sea conocido y para que sepamos en cada momento cuál es el régimen o el conjunto normativo que debemos aplicarle. Con lo cual, es importante. Sin embargo, ante esta importancia y ante esta obviedad, me sorprende el hecho de que solo en dos leyes y en dos supuestos concretos el legislador ordena, por así decirlo, la inscripción o la toma de constancia de la vivienda habitual en el registro. Estamos hablando del Código Civil y de la ley hipotecaria. En el Código Civil, sobre todo, estamos hablando del 96.3 que ya hemos mencionado, en la inscripción del derecho al uso de la vivienda familiar, y en la ley hipotecaria, el nuevo 21.3 de la ley hipotecaria, que exige que en la escritura de préstamo hipotecario que recae sobre vivienda habitual se exija la manifestación de si se trata de una vivienda habitual o no. Solo esas dos, de forma directa y clara. Es verdad que la ley de enjuiciamiento civil presupone, requiere la inscripción del carácter de vivienda habitual en el registro de la propiedad, porque solo así, por lid del 130 de la ley hipotecaria y de los preceptos de la propia ley de enjuiciamiento civil, 695, 655, etc., solo así el procedimiento de ejecución de la hipoteca, el especial hipotecario, cambia, pero cambia radicalmente, constituyéndose en una especie de subprocedimiento especial hipotecario por el objeto, que es la vivienda habitual. Entonces, si cuando es vivienda habitual cambian las reglas del procedimiento de ejecución y la ejecución se sigue según lo que dice en el registro, pues concluimos que es necesario que la ley de enjuiciamiento civil no ordena, pero sí requiere o presupone la inscripción o la toma de constancia del carácter de vivienda habitual en el registro de la propiedad. Así las cosas, si les parece, voy a empezar a examinar estos dos supuestos, por abreviar un poco, porque íbamos a hablar antes también del 1320, 91, pero me los salto y voy a ellos. De tal manera que empezamos por el primero de los dos, solo dos, repito, porque yo creo que a mi juicio, es mi conclusión, debería exigirse esa toma de constancia de manera general y habitual, pero vamos a analizar solo los dos supuestos en los que directamente la ley ordena esa inscripción o esa toma de constancia, porque ahora veremos si es una inscripción o no. Bien, la inscripción del derecho al uso de la vivienda familiar. El derecho al uso de la vivienda familiar, como todos sabemos, surge tras una crisis matrimonial, una nulidad, separación o divorcio, y el artículo 96, al establecer el artículo 96.3 es el que dice la inscripción, pero se nos exige que en el convenio regulador se establezca la atribución del uso de la vivienda familiar. Ocurre que cuando la vivienda familiar es de un cónyuge, que es el titular dominical, y se atribuye el uso de la vivienda familiar al otro cónyuge que no es titular dominical, sino solo titular del uso, se produce una disociación entre la titularidad dominical y la titularidad del uso. Y eso es cuando se produce el derecho de uso a la vivienda familiar. Si el cónyuge atributario del uso fuera el mismo que el titular dominical pleno, no me valen copropiedad, que también estaríamos en el supuesto anterior, no habría una disociación, sería propietario y por lo tanto tendría el uso sin ningún problema. Recordemos que la atribución del uso tras la separación
divorcio o nulidad del matrimonio se otorga al cónyuge en cuya compañía obtenga la custodia de los menores o bien al más necesitado de protección. Pero bien, requisito, crisis matrimonial, disociación entre la titularidad dominical y el derecho de uso, atribución del derecho de uso a otra persona, que es el cónyuge más necesitado o el que tiene la custodia de los hijos. Pues bien, con este derecho de uso a la vivienda familiar, entiendo, primero, antes de pasar a cómo es su inscripción, entiendo que tiene un doble contenido, y esto sé que es discutido. Desde luego un contenido negativo, que es el que recoge el Código Civil, el que no hay ninguna duda, el que se toma constancia sin problemas, que es ese contenido negativo que implica en ese 96.3 que cuando se va a disponer o se va a realizar un acto dispositivo sobre esa vivienda familiar en la que ya existe un uso atribuido diferenciado de la titularidad dominical, tiene que conseguirse o tiene que pedirse el consentimiento del cónyuge, del excónyuge atributario del uso. Con lo cual es una limitación a la facultad dispositiva del titular dominical. No puede enajenar, no puede disponer libremente, sino que necesita el consentimiento. Ese es el contenido negativo típico y propio, como una limitación dominical, como una prohibición de disponer o una restricción, que dice el propio 96.3, restricción de la facultad dispositiva del propietario. Pero junto con este contenido negativo innegable y que es cierto, yo defiendo que existe también en el derecho de uso de la vivienda familiar un contenido positivo integrado por las facultades de uso, de goce y de ocupación, ocupacionales, habitacionales, que ejerce el cónyuge atributario y si hay menores beneficiarios del mismo. Es decir, tanto impedimos que se disponga como queremos que este cónyuge y sobre todo los menores beneficiarios sean los usuarios de esa vivienda familiar. Se les proteja y no se les expulse de la misma, que es en el fondo lo que quiere el legislador. Pues bien, este doble contenido, sin embargo, se inscribe en el registro de la propiedad. Hemos dicho que es uno de los únicos supuestos en el que la ley, ¿no?, el Código Civil, exige que se inscriba. Bien, pues el 96.3 habla de que se inscribirá únicamente la restricción de la facultad dispositiva. Por lo tanto, el legislador, a mi juicio, está diciendo que se inscribe solo el contenido negativo del derecho de uso a la vivienda familiar. Oportunidad perdida, sí, creo que lo titulé en un artículo de la revista Crítica, porque yo ya antes había dicho es necesario que se inscriba el derecho de uso a la vivienda, bueno, yo y muchos otros, es necesario que se inscriba el derecho al uso a la vivienda familiar. Se produce la modificación del artículo 96, se añade el párrafo tercero por la ley 8/2021 y resulta que sí, que se inscribe. Digo, qué bien, ya se va a inscribir el derecho de uso a la familiar, pero no, dice literal, la restricción de la facultad dispositiva, es decir, solo contenido negativo. A mi juicio, una gran pérdida. O sea, el legislador tenía que haber dicho que se inscribiera también el derecho de uso en su contenido positivo. ¿Y por qué lo considero? Bueno, pues ¿y por qué creo que es una gran pérdida? ¿Y por qué creo que no se inscribe? Es decir, el contenido negativo está clarísimo que se inscribe, luego veremos cómo, no hay dudas, es el que tradicionalmente se ha venido inscribiendo, pero yo creo que el inscribir solo el contenido negativo del derecho de uso a la vivienda familiar es innecesario y además es erróneo. ¿Y por qué? Innecesario. Si lo único que estamos inscribiendo es una prohibición de disponer, una restricción legal a la facultad de dominio que establece la ley del 96.3, no necesita de inscripción en el registro para su oponibilidad, para empezar. En segundo lugar, si consiguiéramos inscribir el contenido positivo del derecho de uso a la vivienda familiar, esas facultades de uso, de goce y de disfrute sobre el mismo, sería absolutamente innecesario lo que dice el 96.3. No haría falta inscribir la restricción a la facultad dispositiva. ¿Por qué? Porque si yo inscribo el derecho de uso contenido positivo, perdón, pero es que yo, lanzándome a la piscina, creo que debería ser un derecho real propio, el derecho de uso a la vivienda familiar, y no solo esto, pero bueno, luego lo explicaré. Entonces, claro, si tenemos inscrito el contenido positivo, el derecho de uso, está claro que si ya está inscrito y luego el cónyuge titular dominical realiza una enajenación, por principio de prioridad registral, fue pública, el adquirente soporta
el derecho de uso. Es decir, los niños, la madre o los niños y el padre, pues permanecen en la casa como verdadero o derecho real o eficacia real que debería tener. Luego, lo que pretende el legislador con la restricción de la facultad dispositiva, que es en el fondo no echar a estas personas de la casa, se conseguiría exactamente igual. Y si no está inscrito ese derecho de uso, obviamente siempre podría alegarse la facultad restrictiva. Entonces, por eso creo que es innecesario. ¿Por qué? Porque el contenido positivo del derecho de uso implica ya o engloba ya esa restricción negativa a la facultad de disposición. Entonces, no me parece que hubiera sido necesario. Si se hubiera dicho que se inscribiera el contenido positivo, sobraría la facultad, la restricción a la facultad dispositiva. Y además considero que es erróneo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando el legislador en el 96.3 ordena la inscripción del derecho de uso como mera restricción dominical o limitación dominical, en el fondo digo, si es legal, no necesita la inscripción en el registro, que ya lo hemos dicho. Entonces, es que algo más quiere el legislador, ¿no? Con esta restricción a la facultad de disposición. ¿Qué es lo que quiere? Que conste que es la vivienda habitual. Eso es lo que quiere el legislador. No solo que no la disponga, sino que se sepa que es la vivienda habitual. ¿Y para qué quiere que se sepa que es la vivienda habitual? Porque es el lugar de la vivienda familiar, en este caso, donde viven personas, yendo a mi primera definición. Entonces, claro, realmente, ¿cuál es la finalidad del legislador? Que permanezca la vivienda como familiar, que las personas que están allá sigan teniendo el uso de esa vivienda. Luego, creo que se equivocó porque con una prohibición de disponer o una limitación a la facultad dominical, lo que se quiere, y por eso digo que es errónea, es tener un determinado bien cautivo durante un periodo de tiempo. Usted no lo puede disponer en estas circunstancias o no lo puede disponer a quien quiera. Y aquí, sin embargo, la finalidad creo que es otra muy distinta, que es garantizar el derecho habitacional a estas personas. Por eso creo que es erróneo. Por eso defiendo que habría sido mejor que se inscribiera el contenido positivo del derecho de uso. Pero no solo es eso, ya voy fatal de tiempo, ¿verdad? Porque tengo tanto que decir. No solo es eso, sino que además de ser innecesaria y errónea, a mi juicio, la mera inscripción del contenido negativo, considero que la inscripción del contenido positivo es buena y es necesaria. ¿Por qué? Porque hay supuestos en los que el mero contenido negativo, la mera limitación, no protege a la familia. Son facultades propias de un derecho real, el uso, el goce, el disfrute, la ocupación, la habitación, que necesitan ser oponibles erga omnes, para eso necesitan el registro de la propiedad y, una vez que están inscritas en el registro de la propiedad, gozan de esa prioridad registral, de esa legitimación y de esa fe pública. Y esto, en los siguientes supuestos, es absolutamente necesario porque la mera inscripción de la facultad, de la restricción a la facultad dispositiva, dejaría desprotegidos a los usuarios. ¿En qué casos? Pues, por ejemplo, si lo que se produce es un embargo de la vivienda familiar, cuya titularidad dominical tiene el cónyuge que no tiene el uso, este embargo no es un acto dispositivo, es decir, no es un acto que pueda impugnar el cónyuge atributario al que se refiere la mera limitación. Es un acto respaldado del imperium del órgano jurisdiccional y, por lo tanto, el cónyuge atributario no puede hacer uso de esa restricción y no puede impugnar ese embargo. De tal manera que, trabado ese embargo, probablemente, como siga adelante la subasta, ese cónyuge atributario y esos hijos menores deberían abandonar el inmueble. Luego no se ha conseguido proteger. Si inscribiéramos el contenido positivo, el verdadero derecho de uso, y este derecho de uso estuviera inscrito con anterioridad al embargo, simplemente por prioridad registral, el adjudicatario en el procedimiento de ejecución soportaría este derecho de uso. Por lo tanto, se garantizaría su continuidad. Lo mismo ocurre cuando el inmueble, la vivienda habitual, la vivienda familiar, fuera copropiedad de ambos cónyuges, sea porque lo compraron en separación de bienes o sea porque eran gananciales y después de la disolución se ha convertido en una comunidad ordinaria. Aquí cada cónyuge tiene su 50%. Y uno de ellos tiene solo atribuido el uso, ¿vale? Pero es que el otro cónyuge, en virtud de la actio comuni dividendu, puede solicitar la división de la cosa común cuando quiera y como quiera. Y no se puede impugnar, porque tampoco es un acto dispositivo. Esa actio comuni dividendu
podría llevarse a cabo, la adquiere un tercero también en subasta y si solo estuviera el contenido negativo, pues perjudicaría también a estos, a los no la pueden impugnar y de tal manera podrían tener que abandonar la vivienda. Sin embargo, si está inscrito el derecho del contenido positivo, estaríamos en la misma situación. Ya estaría inscrito, gozaría de esa oponibilidad, de esa prioridad y el tercer adquirente conocería ese derecho de uso y por lo tanto no podría echarlo. Lo mismo nos pasaría con, esto es un poquito más complicado, el paso con si se hipotecase el inmueble después de la atribución del derecho de uso, se produce la atribución del derecho de uso que no está inscrito, después se hipoteca por el propietario titular. Es verdad que esto sí que podría ser impugnado en virtud del contenido negativo porque la constitución de la hipoteca es un acto de disposición, pero si además estuviera inscrito el derecho de uso, el acreedor hipotecante jamás podría alegar buena fe para que no le fuera oponible la impugnación derivada. Por lo tanto, creo que sería interesante también que estuviera inscrito, en este caso, el derecho de uso, porque además, incluso si no se llegase a impugnar, cosa rara, y se produce luego la ejecución de esta hipoteca, si está inscrito el contenido positivo, desde luego también sería oponible a ese tercer adjudicatario, ese tercer poseedor de finca hipotecada, adjudicatario de la hipoteca permanente. Con todo esto, y también incluso aunque no haya crisis matrimonial o conyugal, defiendo que también sería favorable o sería necesario que se inscribiera ese derecho de uso a la vivienda familiar con contenido positivo en el registro constante matrimonio. Y así lo entiendo. ¿Por qué? Para facilitar el 1320. Creo que sería muy sencillo y en este caso no habría que hacer esa manifestación de que realmente es la vivienda habitual o no. Si ya está inscrito, sería bueno. Luego, todas estas razones me llevan a pensar que realmente la inscripción del derecho de uso de la vivienda familiar debería asemejarse más a la inscripción de un verdadero derecho real patrimonial que recae sobre un inmueble de determinadas características. Solo así conseguiríamos realmente la finalidad, que es proteger a la familia, proteger a los integrantes de esa unidad familiar para que sigan teniendo un lugar donde se produzca el libre desarrollo de la personalidad de cada uno de sus miembros y familiar. ¿Cómo se practica esta inscripción? Pues la forma de inscripción, recordemos que el legislador solo nos dice que lo único que se inscribe es realmente el contenido negativo, es decir, es una limitación a la facultad de disposición y por lo tanto como una prohibición de disponer. Entonces, normalmente el supuesto acogido por la mayoría es que se llegará al registro a través de una nota marginal en similitud con nos explica el 96.2 del reglamento hipotecario y por lo tanto esta sería la forma adecuada de recoger esa restricción a la facultad dispositiva. Yo, que ya les he dicho que considero que el contenido positivo es más importante todavía que el negativo, abogo o digo o considero, pero el papel lo aguanta todo, que realmente debería inscribirse como verdadero derecho real, incluso con un asiento de inscripción. Solo así gozaría de esa plena oponibilidad. No es tampoco tirarme demasiado a la piscina. En el artículo 2 y nuestro numerus apertus limitado de derechos reales, creo que en este caso se mantendría perfectamente y cumpliría todos los requisitos que la Dirección General ha venido exigiendo siempre para esa constitución de nuevos derechos reales limitados. Eso en cuanto a la forma. El título es el testimonio que recoge la sentencia en la que se aprueba el convenio judicial y se pueden aportar distintos documentos como el convenio regulador, el certificado de la nulidad de la separación o divorcio del registro civil. Además, el principio de especialidad va a exigir siempre que quede perfectamente determinado. Esto recuerdo de nuestros anteriores seminarios y con Máximo de Juan, el principio de especialidad que exige siempre la perfecta determinación de todos los elementos de la relación jurídico-registral, con maravillosa tesis que tenía Máximo, me acuerdo. Pero bueno, quitando eso, hay que determinar, tiene que quedar perfectamente determinado este derecho de uso, tiene que quedar clara la titularidad, que siempre será el cónyuge,
más necesitado de protección o el cónyuge en cuya compañía quedan los hijos menores. Recordemos que los hijos menores no son titulares, son beneficiarios, aunque ha habido resoluciones de la Dirección General que sí que ha inscrito también a nombre de los hijos, y sobre todo tiene que tener un plazo porque es un derecho eminentemente temporal. Antes no sabíamos cuál, con la reforma última sí que lo sabemos, que es mientras los hijos sean menores de edad. Y si fueran mayores de edad y no fueran económicamente independientes o autónomos, se aplica por analogía lo mismo que para la obligación de alimentos. Si hubiera hijos discapacitados, habrá que ver caso por caso, lo determinará el juez la duración del plazo según las necesidades que hubiera, y si no hubiera hijos, también habrá que determinarse el plazo para este cónyuge. Así es como se inscribe, y yo abogo por decir, deberíamos tener en cuenta y ampliar, no por nota marginal, sino que ese derecho de uso a la vivienda familiar se inscribiera también como un verdadero derecho real. No sé si me da mucho más tiempo. Sí, para hablar del segundo supuesto. Esto es en cuanto al derecho de uso a la vivienda familiar, que como ven, soy crítica y considero que debería ampliarse la inscripción de la vivienda habitual en este caso concreto. El otro supuesto al que nos remite la ley de forma expresa, en el que nos dice es necesario que en el registro conste el carácter de vivienda habitual, como ya hemos adelantado antes, es en el caso de la hipoteca que recae sobre vivienda habitual. El artículo 21.3, introducido por la ley 1/2013 de protección del deudor hipotecario, exige que en la escritura de préstamo hipotecario que recaiga sobre un bien inmueble es necesario que se manifieste, que se haga constar el carácter habitual o no de ese inmueble. Obviamente es en la escritura donde se exige, pero obviamente hay que trasladarlo al registro de la propiedad. ¿Y esto por qué? Porque es necesario que se produzca en el registro de la propiedad, ya que la hipoteca de vivienda habitual, como les acabo de decir, es un tipo de hipoteca especial. Está sometida a un régimen también distinto y creo, también he sostenido en algún momento, que la hipoteca de vivienda habitual empieza a ser una garantía de menor efectividad que el resto de las hipotecas, por lo que ahora veremos, por las facilidades que se le da a ese deudor hipotecario persona física y con la misma finalidad de siempre, no lo olviden, que es proteger esa vivienda habitual familiar, proteger a sus miembros y dotarles de un lugar donde se tienen que desarrollar. Pues bien, ¿cuáles son esas peculiaridades o dónde vemos esa hipoteca de vivienda habitual que sea especial, que haga necesario que se inscriba en el registro? En la fase precontractual, en la contractual, en la de inscripción y, por supuesto, en la de ejecución de la hipoteca. Ya desde la fase precontractual considero que es importante y necesario que se conozca que el inmueble que se va a dar en garantía o que uno quiere comprar, que va a dar en garantía después, es una vivienda habitual. El acreedor lo tiene que saber, porque obviamente, como ya he adelantado, para el acreedor dar una hipoteca sobre una vivienda habitual le limita mucho la garantía, la efectividad de la garantía, porque no va a poder echar a su deudor hipotecario, no va a poder lanzarlo, va a tener ya menos, el precio de remate va a tener que disminuir, va a tener que disminuir el pasivo de la deuda del deudor en el precio de remate. Tiene una serie de limitaciones importantes, no va a poder establecer determinadas cláusulas, va a tener que limitar los intereses moratorios, tiene que ampliar el vencimiento anticipado, es decir, al acreedor, en principio, dar una hipoteca sobre vivienda habitual le genera ciertas desventajas. Ciertas. Es verdad que por contra también le produce ventajas. ¿Por qué? Porque cuando yo pido un préstamo, un crédito para adquirir mi vivienda habitual, precisamente por la importancia que tiene para mí la vivienda habitual, que es necesaria para mi desarrollo y la dignidad de la persona, voy a hacer todo el esfuerzo posible por pagarlo. Entonces, es verdad que esto lo sabe también el acreedor hipotecario y en esa fase precontractual juegan ventajas y desventajas para que se pueda conceder, pero ya desde el inicio de esa negociación. Y el acreedor hipotecario debe informar en esa fase precontractual también a su deudor de todas estas cuestiones que le benefician al deudor persona física de vivienda habitual. Y en la fase ya contractual, cuando ya hacemos ese contrato de préstamo hipotecario, por supuesto que es absolutamente necesario. Las cláusulas, como he dicho, están limitadas. No nos podemos olvidar, en primer lugar, de la limitación de los intereses moratorios del 114.3. Tienen que ser 3 puntos por encima del interés remuneratorio.
no podemos pactar otra cosa. Lo distinto sería una cláusula abusiva y sería nula por contradecir la ley. En segundo lugar, y como ya les decía, este préstamo garantizado con hipoteca tiene unas posibilidades de vencimiento anticipado pues, que son mucho más dificultosas que cualquier otro préstamo garantizado con hipoteca, porque también sabemos que a partir de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario se introdujo, eso sí, para todos los inmuebles de uso residencial, se introdujo la novedad de que no puede darse por vencido un préstamo garantizado con hipoteca sobre un inmueble de uso residencial si estamos en la primera parte del préstamo. Si no hay un incumplimiento de 12 mensualidades y en la segunda parte de 15 mensualidades. Es decir, antes pues que estábamos acostumbrados a ver que a veces por incumplimiento de una sola mensualidad ya iba a ejecución el acreedor hipotecario, ahora tiene que esperar por lo menos un año de impago con la morosidad que eso supone y lo que tiene que soportar. Por lo tanto, en la redacción de ese contrato y en esa de préstamo hipotecario, todo esto se tiene que conocer. Y además otras cuestiones como no puedo incorporar una cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario sobre vivienda habitual y todo esto tiene que conocerlo el registrador en su calificación registral. El registrador ya tiene que saber y por eso en la escritura se debe hacer manifestar esta limitación que se trata de una hipoteca de vivienda habitual para calificar estas cláusulas correctamente y en segundo lugar para inscribirlo, lo que veremos, para que se pueda iniciar el procedimiento de ejecución, subprocedimiento de ejecución correspondiente. En el momento de la escritura, ya lo hemos comentado, desde luego es esencial conocerlo. Primero, por si el deudor está casado, por el 1320, que deberá constar el consentimiento de su cónyuge, que lo hemos mencionado antes de pasada. Y en segundo lugar, porque la ley se lo exige. 21.3 de la ley hipotecaria, el notario tiene que dejar clara constancia de si se trata de la vivienda habitual o no. Con esto llegamos al registro, que es lo que les decía. Es esencial. Es esencial porque es que, claro, es que está cambiando la hipoteca, se convierte en un derecho real de una efectividad menor, con menor garantía y sobre todo porque el procedimiento de ejecución va a cambiar drásticamente. Entonces, el registrador debe dejar constancia de este carácter habitual que ya está en la escritura pública. Nos preguntamos entonces varias cuestiones acerca de esta constancia registral del carácter habitual de la vivienda, del carácter habitual de un inmueble. En primer lugar, nos planteamos en la necesidad del 21.3 que se deje constancia del carácter de vivienda habitual solo aplica a los préstamos hipotecarios o también puede aplicar a créditos garantizados con hipoteca. Desde luego el 21.3 habla de préstamos, una interpretación literal, ahí nos quedaríamos, pero bueno, creo que hay que ir a una interpretación teleológica, sistemática y analógica. La protección es la vivienda familiar, da igual cuál sea el crédito, el préstamo, la obligación que se está garantizando. Y además en el 114 se habla de créditos y en la ley de contratos de crédito inmobiliario se habla de créditos, con lo cual con esta interpretación creo que no cabe duda que no es necesario que sea un préstamo, sino que nos cabría cualquier obligación garantizada con hipoteca sobre vivienda habitual, porque la peculiaridad la da el objeto sobre el que recae la hipoteca. En segundo lugar, planteamos, ¿puede exigirse cuando se trate de una persona jurídica el deudor hipotecario? Pues obviamente no. ¿Pero por qué? Porque volvemos al inicio de mi ponencia. Estamos protegiendo la vivienda habitual que va ligado inexorablemente a la concepción de persona física. Y por lo tanto, sería absurdo que una persona jurídica dijera que quiere las prerrogativas, la protección que tiene la persona física. ¿Quién debe hacer constar el carácter de vivienda habitual en el registro? Pues obviamente el hipotecante, el propietario de la vivienda. Pero también creo, y se ha admitido, yo creo que sin problemas, y si no, pues luego me desdicen, que el deudor no hipotecante, incluso el fiador, puede hacer constar esta manifestación de que se trata de la vivienda habitual. ¿Por qué? Porque a ellos también les beneficia alegarla. ¿Cómo debe practicarse en el registro? Pues en este caso puede hacerse, entiendo, en el propio cuerpo de la inscripción del derecho de hipoteca, donde digamos que es la hipoteca habitual, o a través de nota marginal. ¿Vale? Lo que veíamos antes, igual sería una nota marginal en la que conste el carácter de vivienda habitual. Pero aparte de esto, y a lo mejor aquí rodeada de tantos registradores, me da miedo decirlo porque seguro que algo me dicen, considero que además de que esté inscrita o en el cuerpo de la hipoteca, de la inscripción de la hipoteca o bien en nota marginal, creo que debería ser elemento esencial de la publicidad formal del registro. Es decir,
que cuando se emita una certificación registral o una nota simple informativa, incluso vendría bien que constase el carácter de vivienda habitual. Sé que aquí hay un problema, sobre todo relativo a la protección de datos. El domicilio de una persona es un dato especialmente protegido y, por lo tanto, los registradores siempre han sido absolutamente escrupulosos, y me consta, con todo lo que es el tema de la protección de datos personales. Si la vivienda familiar es el domicilio, decir que es la vivienda habitual de una persona en esa nota simple informativa, que además no tiene efectos de fe pública ni de legitimación, perdón, de legitimación, nada más, se me ha ido el hilo, de legitimación, podría estar vulnerando este derecho fundamental al domicilio y a mantener esa privacidad del domicilio. Sin embargo, creo que se salva porque es el propio hipotecante propietario el que da su consentimiento para que en la escritura de préstamo hipotecario conste tal carácter. Luego, si él ha dado su consentimiento, creo que lo está dando para todo, para la escritura pública, para la inscripción, y por lo tanto de esa inscripción se puede derivar estas notas simple informativa y sobre todo la certificación registral, que es así que produce efectos legitimadores, ¿vale? Incluso, como luego les diré, creo que cuando estamos en el procedimiento de ejecución también sería bueno que se dijera que el carácter de vivienda habitual apareciera en la certificación de dominio y cargas. Creo que es esencial. Si no se ha dicho antes o no se ha puesto de relieve, pero reforzaría todo el procedimiento ejecutivo. El tema de si debe hacerse constar la finalidad del préstamo, del crédito, si es para la adquisición de la vivienda habitual, ya está superado. Creo que antes sí se exigía que constara la finalidad y que solo se iba a proteger esa vivienda habitual cuando el préstamo, además, su finalidad era la adquisición de la propia vivienda habitual, y hoy esto, tras la ley de contratos de crédito inmobiliario, ya está superado y creo que es irrelevante. No estoy muy de acuerdo, pero la ley lo deja claro y podría ser cualquier préstamo. Lo importante es que recaiga sobre una vivienda habitual, pero da igual que sea para la adquisición o para mandar o crear una nueva empresa o mandar a tu hijo 5 años a estudiar a una universidad americana. Digo, la finalidad del préstamo o del crédito. Y si no consta en esa escritura pública el carácter de vivienda habitual, ¿qué tiene que hacer el registrador? Rechazar. Creo que tiene que rechazar la inscripción, negarla, suspenderla, porque es una obligación legal que deriva directamente de la ley, debe constar, y por lo tanto creo que no debe practicar la inscripción de esa hipoteca si no consta este carácter. Es necesario que la rechace porque es necesario que conste, y porque es que si no, no realiza bien su función calificadora, no puede analizar las cláusulas de ese préstamo hipotecario y no puede luego certificar en esa ejecución que realmente se trate de una vivienda habitual. Pues bien, si ya la hemos inscrito con todas estas dificultades o consecuencias, ¿qué consecuencias tiene que ya hayamos inscrito ese carácter de vivienda habitual con respecto a la hipoteca? Sobre todo, como esto, primero para la calificación de las cláusulas y, en segundo lugar, para el procedimiento de ejecución hipotecaria. El hecho de que se esté ejecutando una vivienda habitual, como les decía antes, cambia de tal manera el procedimiento de ejecución hipotecario especial. Hay una serie de normas completamente diversas que solo pretenden proteger a ese deudor, que exigen que conozcamos el carácter de vivienda habitual. Esto, como hemos dicho antes, por relación del 130 de la ley hipotecaria con los propios preceptos de la ley de enjuiciamiento civil. ¿Y qué casos, muy brevemente, nos exige la ley de enjuiciamiento civil? ¿Qué peculiaridades tiene la ejecución de la vivienda habitual? Bueno, pues antes de la subasta, desde luego, la dificultad de dar por vencido el préstamo, eso está claro, y además la posibilidad de liberar del bien del 693 de la ley de enjuiciamiento civil. No es liberar la hipoteca, es liberar el bien pagando, se le da una nueva oportunidad al deudor, pague usted in extremis para que pueda liberar y parar este procedimiento de ejecución antes de la subasta. Una vez que ya se ha producido la subasta de bienes, ya el 655 ha sido anulado, el 671 ha sido derogado, y nos quedamos sobre todo con el 579, con el precio obtenido de la subasta. Cuando el precio obtenido en la subasta por la venta del bien inmueble no llega a cubrir la deuda con el acreedor hipotecario, sabemos todos que puede el acreedor seguir la ejecución en vía personal, en vía ordinaria. Pues bien, cuando se trata de la vivienda habitual,
en esta persecución, porque no ha llegado el remanente, se le da una posibilidad al deudor, que es si en el plazo de 5 años consigue pagar por lo menos el 65% del valor de la cantidad total que quedara pendiente, se da por liberado y se acaba. Es decir, consigue pagar menos del préstamo hipotecario. O si en 10 años consiguiera pagar el 80%, pasaría exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que esto es una excepción. Aquí no se está protegiendo la vivienda habitual, no nos engañemos, porque el deudor se ha ido. O sea, hemos tenido la ejecución hipotecaria y el deudor hipotecante se ha ido. Pero sí hemos reducido su pasivo. Le estamos ayudando, le estamos aliviando económicamente a que pueda volver a empezar. También en la liquidación de costas, al terminar ya el procedimiento de ejecución, el deudor hipotecario de vivienda habitual paga no puede pagar más de un 5% de las costas, que es otra de las especialidades. Y, por último, y no menos importante, sino muchísimo, cuando se trata de la vivienda habitual y además tenemos personas vulnerables, recordemos que me da igual iniciar el procedimiento de ejecución porque no se va a poder recuperar esa finca. ¿Por qué? Por las sucesivas moratorias de los lanzamientos derivados de las ejecuciones hipotecarias. Recordemos que empezó en 2013, la última moratoria se ha producido en 2024, que va a llegar hasta 2028. 15 años sin poder ejecutar realmente una hipoteca cuando es vivienda habitual. Y ojo que yo defiendo la vivienda habitual, pero es que esto me parece excesivo para el pobre acreedor hipotecario y el adjudicatario que compró en subasta. Entonces, este efecto radical solo los podemos saber, todos estos efectos del procedimiento, si sabemos que la vivienda es habitual. ¿Y cómo lo sabemos? Solo si hay constancia en el registro, por mor del 130 de la ley hipotecaria. Todo esto nos lleva a pensar que realmente es un procedimiento especial de ejecución, más especial de ejecución, y que creo que debería aplicarse no solo al procedimiento especial de bienes hipotecados, al que acabamos de escribir, al de la hipoteca en concreto, sino siempre que el objeto que sale en ejecución es una vivienda habitual, sea por un procedimiento ordinario o sea por el especial hipotecario judicial o extrajudicial, debería aplicarse estas normas especiales que hemos dicho de protección de la vivienda habitual. Porque si no, existe la picaresca de que el acreedor pueda elegir un procedimiento, bueno, picaresca hasta con todo su derecho de elegir un procedimiento u otro para la ejecución y escaparse de los beneficios que tiene el deudor hipotecante, persona física de vivienda habitual, establecidos en el procedimiento especial hipotecario. Con todo esto, y ya me callo, porque no voy a hablar de cómo hacemos constar en el proceso, que sería más procesal el carácter de vivienda habitual, aunque es un tema interesante, considero que teniendo en cuenta lo que acabamos de ver respecto a la hipoteca, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver con derecho al uso de la vivienda familiar, sobre todo en el contenido positivo, teniendo en cuenta aquello que les dije al principio, la hipoteca inversa, el seguro decenal, la dificultad de embargo, los derechos de tanteo y retracto a favor de la vivienda habitual, las subrogaciones, creo que debería ampliarse los supuestos en los que la ley exigiera la constancia registral del carácter de vivienda habitual, porque es la única manera de conseguir que su régimen sea bien aplicado y proteger la vivienda habitual, que no nos olvidemos que es ese lugar de desenvolvimiento y desarrollo de la persona. Por lo tanto, abogo por si pudiera ser una reforma, una inscripción que se dejara constancia y que se nos dijera cómo debe llegar. Yo entiendo que sería a través de una nota marginal de modificación jurídica, creo que sería lo más adecuado, pero que pudiera ser conocido por todos para poder aplicar correctamente el régimen que le corresponde. Pues muchísimas gracias a todos. Quedan las preguntas, que habrá unas cuantas. Muchas gracias, María, por la verdad es que magnífica conferencia tuya, muy didáctica, muy clara, muy bien sistematizada. Y yo creo que compartimos todas las tesis que tú has defendido en la primera parte y en la segunda parte de tu exposición. Y si queréis hacer alguna pregunta.
de la facultad, escribimos el derecho El de derecho de uso, uso. que es Sí, lo bien. que me fue inscriba y es lo que escribí. Sí. Entonces, pues, estamos completamente de acuerdo con lo que tú dices. Pues me das una gran alegría, de verdad, porque desconocía. ¿Y lo inscribís como con un asiento de inscripción? Perfecto. De uso de la vivienda familiar. Todo. Pues perfecto. Yo creo que es como tiene que ser, o sea, que bien. Gracias, Carmen. No sé si alguien te hago una pregunta más. Si no, os pregunto yo, que tengo una duda. A los José registrados. Manuel García, no me acuerdo si era el comentario al 95 del reglamento hipotecario o al 144, el embargo de la vivienda habitual, o el 95, bueno, sería en el 144.5, sí. Decía que se podían aplicar las exigencias para el embargo de la vivienda habitual cuando constaba expresamente que era vivienda habitual y familiar, pero también cuando en el registro constaba que aquello era residencia y que era el domicilio de Con lo la cual estaba familia. equiparando. Con lo cual, a efectos de exigir las medidas de protección, las aplicaba cuando tácitamente resultaba del registro el carácter familiar o el carácter habitual de la vivienda. Sí. No pedía la constancia concreta. Yo creo que queda mucho más claro como lo has planteado tú, pero sí que es verdad que a lo Sí, mejor es verdad. A ver, mira. cuando resulta de manera tácita, seguramente es razonable exigir las mismas, poner el mismo defecto de falta de notificación al otro cónyuge o, bueno, pues aplicar las mismas restricciones. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, a efectos de la hipoteca hemos ganado mucho en claridad Sí. con que se haya Que exigido conste el carácter, desde que es completamente 2013. distinto, o sea, son dos supuestos muy diferentes, porque uno solo es el carácter de vivienda habitual y otro es un derecho de uso sobre... Y entonces tú vivienda abogarías habitual. más por el concepto de vivienda habitual que por el de vivienda. Bueno, en realidad has dicho que todo el fundamento está en la protección de la vivienda de la Sí. familia. Sí. Pero claro, es verdad que hay muchos hogares no familiares Bueno, o situaciones, bueno, situaciones residenciales que son, Sí. ahora que llaman otras familias o no sé cómo le llaman, No, hogares de una persona. Claro, sería, porque si tuviésemos que optar por uno de los dos conceptos, ¿con cuál nos quedaríamos? Habitual. ¿Con el de familiar o con el de habitual? Habitual. Yo creo que una persona que viva sola y que no tenga una familia tiene el tiene la mismo misma derecho, protección. porque es lo que he dicho primero, o sea, primero va el desenvolvimiento individual de la personalidad de cada uno, o sea, ese lugar físico, corpóreo y además psíquico, espiritual y volitivo. Es decir, yo quiero desarrollarme como persona, el libre desarrollo de mi personalidad creo que se necesita en una vivienda, entonces sería habitual. Lo que pasa es que además, si es familiar, pues hay más gente implicada, con lo cual hay un uso conjunto necesario para que sea familiar y por lo tanto, pues más sujetos de protección, si queremos llamarlo de alguna manera, pero yo iría por la habitual. Sí, pero sí que se clarificase primero el concepto. Y creo que desde luego, asimilarlo al domicilio me parece correcto, ¿vale? Pero solo un domicilio, pues sabemos que podemos tener posibilidad de varios. Entonces, habría que matizar un poquito más, es lo que yo creo. Pero habitual, yo diría habitual. Sí. La duda que tengo es la ley de contratos de créditos inmobiliarios, Sí. que habla, el objeto sea la adquisición, cuando se hipoteque un inmueble de uso residencial. Sí. Ahí no dice que tenga que ser habitual. No, es lo que he dicho. Basta al que principio. sea una Residencial, vivienda, sí. puede ser la segunda, la tercera vivienda. Efectivamente. Que estaba la vivienda familiar por un lado, 1320 y 91. La vivienda habitual, que puede ser de un soltero que tiene Sí. su vivienda habitual, con todas las implicaciones que has estado viendo de la ejecución y de todo esto. Y luego el inmueble de uso residencial, que es una vivienda y punto. Que no tiene por qué ser. En ese aspecto. Y luego yo estuve en alguna reunión precisamente para ampliar, que constara en el registro el carácter de vivienda habitual y obviar el 1320, pero se desechó la idea. ¿Y por qué? Pues porque que sea vivienda habitual hoy es una y mañana es otra. Es verdad que Y es si un ya consta en concepto. el registro que es vivienda habitual, el decir que no, con todo lo que implica de restricción definitiva de facultades de disposición, el que luego quiera cambiar el contenido del registro y rectificarlo diciendo que no es la vivienda habitual, ya exigiría otra vez el consentimiento de los dos cónyuges. Y eso a lo mejor lo complicaba mucho. Es Y verdad. por eso
Sí, se optó porque se manifestara en la escritura y no nada más. constara en el registro. Que por otra parte, yo creo, ahora no me acuerdo bien, pero que en el artículo 9 de la ley hipotecaria, después de la reforma esta de 2015, se puede pedir que conste, o sea, no Sí, limita que no sí, se pueda que no se pueda decir. hacer. Nosotros lo haríamos constar que es la vivienda habitual, pero se desechó la idea de exigirlo imperativamente por los líos que Los se líos que podían podría quedar. organizar de Sí, futuro. no, es verdad, tiene lógica total, vamos, lo que dices, pero yo creo que clarificaría muchas, muchas cosas. Sí, pero es complicado. Sí. Vale. Buenas tardes y muchas gracias. Yo le planteo las dudas desde el ejercicio de la abogacía. Como derecho y el matiz me parece importantísimo, pero a nivel práctico, en situaciones familiares, Tremendo. Lo sé, me lo han no planteado sé varias qué veces. va a ser mejor o peor. Estoy pensando en convenios anteriores donde no se fijaba plazo, los hijos ya son mayores, algunos son independientes pero no se emancipan y algunos sobreviene que puede tener algún tipo de dificultad, ¿no? De discapacidad o de especial protección. Si no hay plazo o en los nuevos que se puedan hacer, si no se fija el plazo y ya han superado un tiempo razonable como para que se libere esa restricción, porque al fin y al cabo el que no vive, si tiene medios suficientes, pues seguirá tolerando hasta que los hijos, pero Puedan. lo que hacen es que se acomodan y al final son realmente situaciones muy difíciles de gestionar. Entonces, si no hay plazo, ¿a quién hay que acudir para poder, caso de que se quiera vender, solo el consentimiento o hay que irse a un procedimiento judicial porque el otro cónyuge diga que no es independiente? No hay plazo y sigue ahí per secula seculorum. Sí, y seguirá mientras no, o sea, son realmente ocupaciones, ¿no? Sí, pues yo creo que tendríamos que ir al procedimiento judicial de desahucio, prácticamente Desahucio, justificando. aun siendo copropietario. Ah, bueno, si es copropietario no, pero si no tiene, si, bueno, lo que pasa es que claro, para el desahucio tendríamos un que probar que precario, está generalmente un precarista se procesal, por lo menos, que está en contra de la voluntad del titular legítimo, ¿no? Pero claro, ahí entra en juego esa protección de esas personas vulnerables, entonces, que es la finalidad del legislador. Yo, si no, acudiría al juez a que se manifestara sobre ese convenio regulador y que estableciera el plazo de duración, que es lo que pasa ahora con las personas con discapacidad o cuando lo establece cuando es simplemente el cónyuge más necesitado de protección. Entonces, sería una modificación de ese convenio regulador aprobada por el juez y que estableciera un plazo, porque ahí iba él a entrar a analizar la situación real de esa familia y la necesidad. Yo creo que es como correspondería hacerlo. Vamos. Y aparte de eso, aunque no haya derecho de uso a la vivienda familiar, pero fíjese en la de sentencias que tenemos últimamente sobre hijos súper mayores de edad viviendo en casa de los padres y están progresando todas las acciones de desahucio en precario. O sea, no hay necesidad de bueno, todas no, pero muchas de ellas. Entonces, bueno, contestándoles, es verdad que ese precarista iría en contra de esa acción de desahucio en precario, iría en contra de esa protección de la familia. Yo creo que lo más conveniente sería solicitar una modificación de ese convenio regulador y que se estableciera en él el plazo, creo. Entonces, a efectos de registro, si actualmente no se fija un plazo, ¿se podría inscribir o Pero se no estaría calificaría inscrito. negativamente? No, no estaría inscrito. Era un convenio regulador antiguo. Y entonces ahora. Y entonces Sí, es verdad. Registradora era, sí. Y dijo que no podía inscribir. Sí. A solicitar el plazo, es verdad. Por lógica parece que la solución Sí. El convenio regulador. Pero en ese momento ya no hay convenio. O sea, desde el momento que el cónyuge titular quiere echarlos, ya no está de acuerdo. Entonces tendría que ir siempre a solicitar la modificación judicial. Nada. No sé. Bueno, pues si no hay más preguntas,
No, pero, pero me lo ha contestado un poco Carmen. Sí. No, si realmente, si fuera general ese carácter, o sea, esa constancia registral, ¿vale? De vivienda habitual, que contestándote a tu pregunta, Diego, creo que tendría que ser la habitual, ¿sería suficiente, primero, nota al margen? Sí. Y dos, ¿sois partidarios de que aparezca en toda la publicidad formal? O sea, en una nota simple, en una certificación, ese carácter, aunque no lo pidan. Sí, que era mi duda. Sí. Como ves una vivienda que está descrita como vivienda, que está en el contexto, está fenomenal con el hipotecario, nosotros no decimos que vamos. No, a día de hoy no decimos que No, pero si Sara, no, pero si estuviera, si se hiciera siempre, imaginemos que decimos, por nota marginal que conste el carácter habitual de vivienda familiar, estaría entonces directamente en cualquier. Vale. Entonces sí, claro. Nunca. En el cuerpo de la inscripción. Sí. Pues gracias. Yo quería, antes de terminar, agradecer la exposición que ha sido extraordinaria. Y luego, además, también, sí, felicitarte y agradecerte porque nos has lanzado muchas cuestiones complejas, muy salpicadas por diferentes textos. Lleva mucho tiempo. Unir todo, claro, y darle una homogeneización, pues la verdad que es difícil. Y luego, sobre todo, que nos invitas mucho a la reflexión. Así que nada, agradecerte la ponencia. Pues muchas gracias, porque de verdad que ha sido un gusto volver aquí y estar con todos vosotros. Y no sé si nos están viendo desde casa, pero de verdad que encantadísima y que ha sido un verdadero placer. O sea que muchísimas gracias, Antonio, Diego, Rosa y a todos los que estéis aquí. Gracias.